Este es el 9º episodio de nuestra serie Salud y Diseño, donde entrevisto gente que viene o trabaja en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Pero ya tengo más de 50 episodios dedicados al diseño en salud. En esta serie entrevisto a diseñadoras y diseñadores que hacen diseño de producto, diseño de servicios, estratégico, de experiencia o investigación en diseño. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me van mandando. Esta es la segunda parte. A la entrevistada de hoy la escuché dar una charla que hizo en La Plata, en el Congreso de Diseñadores de Interacción, ILA, Interaction Latinoamérica. Me encantó cómo presentó su trabajo y tomé nota. La quiero entrevistar para la próxima serie sobre salud. Daniela Escobar Arco es una comunicadora digital y diseñadora que trabaja para la Clínica Alemana de Santiago, en Chile. Ella es gerenta en el área de diseño de experiencia. En esta entrevista hablamos de cómo se puede accionar la transformación en una organización desde el diseño y con una perspectiva centrada en los pacientes. Daniela nos contó sobre un proyecto en el sector de pediatría, cómo hacen investigación participativa en el hospital, de la contribución del diseño en la creación de nuevas prácticas y cómo fue el proceso de diseño de un triage para atender de manera remota. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Daniela Escobar, soy comunicadora digital y multimedia de profesión. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro de UX. Y siempre he trabajado en esto, nunca he trabajado en otra cosa. Tuve la suerte de poder dedicarme desde que salí a la universidad al mundo de la experiencia de usuario. Estudié diseño de servicios, hice una diplomatura también en arquitectura de la información en algún momento. Estoy terminando un magíster en métodos de investigación social. Me gusta mucho la investigación, en research, así me apasiona a morir, y ahí vamos a conversar un poquito de eso más adelante. ¿Y en dónde es ese magíster? En la Universidad de Diego Portales, acá en Santiago de Chile. Y es bien interesante porque en el magíster son solo sociólogos, antropólogos, cientistas políticos y yo que era diseñadora. Entonces era bien interesante porque, claro, el mundo de la sociología y de las humanidades tiene una visión de la metodología, de la investigación súper tradicionalista, y nosotros desde el diseño somos mucho más artesanos de la investigación. O sea, hacemos investigación con lo que tenemos, con los palitos de helado, con un poquito con la fría, con un poco de pegamento, y con eso sacamos índices y sacamos cosas. Entonces fue un poco como choque cultural para ellos de alguna manera que un diseñador les viniera a contar como métodos, técnicas, cosas más rápidas que llegaran al mismo resultado. Y eso ha sido un proceso súper interesante en el fondo, como entrar en lo académico, aprender también cosas que siento que le faltan a la disciplina del diseño para también profesionalizarnos un poco nosotros, porque somos secos para lo cualitativo. Los diseñadores somos secos para hacer entrevistas, para hacer observación, pero cuando nos pasan una base de datos y te piden sacar muestras estadísticas de algo, se hace más complejo, ¿cachai? Entonces ha sido súper... Somos secos quiere decir que somos muy buenos, somos muy buenos, sí. Claro, para los que no conocen la jerga chilena. El lunfardo chileno. Total. La jerga chilena, sí. Así que eso, ahí estoy terminando el magíster, me queda hacer la tesis este año que lo voy a hacer en salud, así que... ¿Y la tesis la vas a hacer sobre lo que trabajas? Sí, sobre lo que trabajo. Ahí tengo varios temas que quiero ahí analizar. Y bueno, y aparte de eso he tenido la suerte, digo la suerte porque hay mucha gente que trabaja muchos años en lo mismo, de trabajar en muchos rubros distintos. Me tocó trabajar con banca, con educación, con televisión en algún minuto, con aerolíneas. Trabajé 4 años en la TAM antes de mi trabajo anterior, antes de este trabajo que tengo ahora. Entonces he tenido un pasar en el fondo bien interesante que ha nutrido mucho ahora trabajar en el área de la salud, como darle otra perspectiva también a las cosas, con todo lo que implica trabajar en salud hoy día en la realidad en la que estamos. Bueno, una de las cosas que a mí me interesó, por la cual te estoy entrevistando, es que no solo trabajas en salud, sino
que sos parte del staff del hospital, ¿no? O sea, no es que trabajas para una consultora y le dan servicios a un hospital, sino que el hospital decide contratar una diseñadora de interacción o de experiencia. ¿Me contás cómo fue? Mira, la clínica alemana, que es donde trabajo yo, el hospital privado más grande de Santiago de Chile, tiene una visión como bien de transformación, bien de innovación. Siempre andan así como buscando temas de investigación, no solo en salud y tener siempre los últimos equipos de tecnología, sino que la clínica tiene un llevar de que hace 25 años publicó su primera reserva de horas, por ejemplo. Siempre han sido como muy innovadores en tener su sitio web, en sacar en el fondo ¿Qué es una reservadora? como tomar turno para tomar turno en el hospital de manera digital, ¿sí? Entonces, no sé, fueron los primeros en lanzar un sitio web que se pudiese tomar turnos para venir a tomar hora con los médicos, con los doctores. Y siempre han venido innovando, han venido innovando hasta que en 2019, octubre del 2019, antes de que partiera la pandemia, contratan a mi jefa, que es ahora es la gerente de innovación y de producto digital acá en la clínica, y ella empieza a armar equipo. O sea, le pasan a dos personas que son dos de los chiquillos que movieron de otras áreas, de los primeros que partieron en el área de nosotros. Una de las chicas, la Vale, venía de equipos médicos, o sea, de trabajar y de tecnología, de ver presupuestos, de ver equipamiento, de ver, no sé, cuándo hay que mandar a arreglar, por ejemplo, un ECG, una máquina para hacer electrocardiograma. Y otra persona de los chiquillos venía de trabajar en pabellones. O sea, dos mundos súper diferentes. Los dos son ingenieros. Y mi jefa empieza a conformar el área y dice, ¿sabes qué? Quiero armar esto, pero quiero gente de otros rubros. O sea, quiero gente que venga a trabajar, venga con otra mentalidad, porque mi jefa venía del entretenimiento, de la industria del entretenimiento. Y empieza a armar este equipo, partimos siendo 4, y ahí entró todo un proceso como de mucha evangelización, tanto en la parte administrativa como en la parte clínica, porque a diferencia de otros rubros, en la salud nosotros tenemos todos stakeholders. O sea, está lo administrativo por un lado, donde ven, no sé, los presupuestos, qué sé yo, todo el teje-maneje de lo económico, y por otro lado está lo clínico, donde hay que convencer muchas veces a dos partes de la historia. Uno al clínico mostrándole los beneficios que esto tiene para el paciente, los beneficios que esto tiene para su quehacer médico, y por otro lado lo administrativo, que en el fondo que eso es cómo optimizas procesos, cómo haces que en el fondo abaratas costos, qué sé yo. Entonces nace esta área desde ese bichito en el fondo de la transformación digital, y mi jefa decide que esos roles sean internos, en el fondo, que sean de la clínica mismo. Y yo justo estaba saliendo de mi trabajo anterior por causa de la pandemia. Ahí hubo salidas masivas en muchas empresas acá en Chile, igual que en todo el mundo. Y coincidimos justo, o sea, yo salí de la TAM y yo entré a la semana a trabajar a la clínica. Así que, y entré en medio de la pandemia, que eso también fue interesante. Bueno, y estuviste trabajando en un sistema nuevo de emergencias médicas, ¿cierto? ¿Me vas a contar ese caso? Sí, el año pasado todo partió porque después de que pasó la pandemia, nosotros empezamos mucho con el tema de la telemedicina en la clínica, por lo bueno que es para la accesibilidad de los pacientes, pero hay muchos pacientes en la clínica que vienen desde regiones en Santiago de Chile, y Chile es un país demasiado largo, entonces no hay especialistas en todos lados, por tanto hay mucho turismo de salud en Chile. Y bueno, nosotros seguimos impulsando el tema de la telemedicina, pero con el tema de la pandemia el uso de la telemedicina bajó bastante. Y empezamos como a darle vueltas con el equipo de producto, el equipo digital, cómo podíamos darle valor de alguna manera a la telemedicina, no sé qué, cómo le encontramos otros usos, darle valor desde el paciente. Y ahí, cabeceándonos, de repente un pediatra del equipo trabajando con él nos dice como, oye, ¿por qué no nos olvidamos del horario del edificio de consulta? Porque las consultas médicas acá en Chile funcionan de 8 de la mañana a 8 de la noche y esa hora se cierra. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Porque están llegando muchos niños a la urgencia, como con cuadro respiratorio, sobre todo aquí en invierno, el pico en invierno es bien intenso con las características que tiene Santiago. Y nos dice como, ¿sabes qué? Olvidémonos del horario, ¿qué hora cierra? Nos dice el pediatra, como, atendamos hasta más tarde. Cuando pensemos en esos papás que llegan desde al trabajo tarde, de su casa, y llegan, el niño tiene fiebre y ya no tiene más alternativas que llevarlo a una urgencia, donde va a salir con 2, 3, 4 bichos más. Entonces, abrimos un servicio de telemedicina nocturna para pediatría, con mucha incertidumbre, o sea, como hicimos experimentación, vimos en el fondo que había intención, hicimos un test, un fake door para eso,
vimos que había intención, nos lanzamos con el servicio y fue un exitazo. Un hitazo para los papás, estaban felices con el servicio. O sea que ahora en vez de llevarlo a las urgencias, llamaban por teléfono. No, me conectaba por telemedicina y los atendía un pediatra de turno. Ah, los atendían directamente en video. En video. Entonces, ahí tuvimos varios casos de que dentro de las cosas interesantes de la telemedicina es que los médicos han tenido que pasar de alguna manera, traspasar sus conocimientos hacia los padres para poder hacer un buen diagnóstico. Y ahí tenemos casos tales como una pediatra que estaba un niño con un dolor abdominal bien fuerte y lo hizo saltar en la cama para ver si el niño tenía apendicitis, por ejemplo. Entonces, hay formas de diagnóstico que se empiezan a ser súper divertidos e interesantes. Y bueno, filo, la cosa es que pasó el tema de la telemedicina nocturna y la jefa del servicio de urgencias se acerca a nosotros y nos dice como, oye, ¿será que podemos atender pacientes como de baja complejidad por telemedicina? Y nosotros, pues a ver, ¿qué es baja complejidad? Primero eso, porque uno habla de la urgencia y uno se imagina el edificio de la urgencia con las ambulancias, con el desfibrilador, ¿cierto? Como con todo lo que implica una urgencia como servicio offline, como servicio presencial, ¿cierto? Uno no se imagina una urgencia de servicios digitales. Y le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ver si es que se puede, po. Veamos cómo responden los pacientes. Y con mi equipo, para abordar en el fondo este proceso de investigación, nos fuimos a dormir en la urgencia una semana. Hicimos turnos con los urgenciólogos, hicimos turnos ahí con todo el equipo de urgencia, observar un poquito qué era lo que estaba pasando y cuál es, porque el tema es que, y yo siempre lo converso con los chiquillos, que de repente las entrevistas u otro tipo de métodos nos quedan cortos. Y para entender lo que pasa en salud es necesario meterse en el servicio literalmente. O sea, queda insuficiente el conversar con una enfermera, es insuficiente conversar con un médico. Y ahí es cuando plantearon lo de hacer una pijamada. Y ahí planteamos lo de hacer una pijamada en la urgencia y era muy divertido. Nos fuimos a dormir al hospital una semana haciendo turnos de día y de noche, viendo absolutamente de todo lo que uno como diseñador piensa que nunca en su vida va a ver porque está súper alejado del rubro de la salud. De todo, o sea, nos tocó ver cosas que uno dice como, wow, qué importante es la capacidad de resistencia de nuestros compañeros, como para recibir personas en estado crítico y después seguir trabajando como si nada el resto del turno. Entonces, ese tipo de cosas igual son insight para el diseño, saber el nivel de estrés que está teniendo una persona, saber la cantidad de ruido que hay en una urgencia, saber la luz a la que están expuestos todo el día, o sea, y esa sensibilidad jamás nos la hubiese dado una entrevista, porque no estamos viendo el contexto, no, por mucho que hemos conversado con todos los urgenciólogos de la clínica, para ellos es tan normal estar con las máquinas de soporte vital sonando, con la ambulancia entrando, con la gente, no sé, gente vomitando en algún lado. Es tan normal toda la contaminación acústica para ellos que probablemente lo hubiesen odiado en una entrevista porque no es relevante, ¿cachai? No te lo hubieran contado que eso podía influir en su nivel de estrés. Claramente que el momento para diseñar interfaces es súper importante tener en consideración la mayor cantidad de factores como posibles para eso. Y bueno, diseñamos las interfaces para la urgencia, las codiseñamos con el servicio de urgencia, nos sentamos en una mesa todos a dibujar y a pintar los monos, como les digo yo, a dibujar todas las interfaces con las que podíamos armar una especie de triads, todo este tipo de cosas. Armamos un flujo de derivación, que también es súper importante en caso de que el paciente que se está atendiendo por telemedicina con nosotros, no sé, estamos viendo que tiene síntomas de una ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿cómo lo derivábamos a la urgencia rápidamente? Entonces ahí tuvimos que armar otro tipo de flujo un poquito más crítico. Y bueno, se puso en curso el servicio, ha tenido una adherencia que ha venido subiendo en el tiempo. La gente acá en Chile, en Santiago, ya ha ido conociendo más la teleurgencia y la ha ido adoptando dentro de las alternativas de no tener que ir a la urgencia, no encuentro médico general, necesito solución de inmediato, tomo una teleurgencia. Entonces, tenemos muy pocas derivaciones, o sea, muy pocas derivaciones al servicio presencial porque el 70% más o menos de las urgencias, de los casos que llegan a urgencias son de baja complejidad, o sea, son cosas que se pueden ver en una consulta médica. O sea, no es que hacen una consulta por telemedicina y después quieren la otra. Se conforman, o sea, ya está resuelto. No necesariamente está resuelto, o sea, el nivel de resolutividad es alto. Entonces, en los casos que los pacientes son derivados al servicio presencial, es cuando hay que pasarle un medicamento o no sé, pues no ha pasado al paciente que está súper obstruido y hay que hacerle unas imágenes para ver que no esté desarrollando una neumonía, ¿cachai? Como
cuando hay que hacer algún procedimiento o si el paciente tiene como síntomas o algo de que está presentando algo que puede ser grave, se deriva directamente a la urgencia, se avisa y ahí los chicos de la urgencia están esperando al paciente en el box. O sea que con eso la repegaron. Sí, y fue bien interesante, bien genial ver cómo también el equipo de la urgencia, las enfermeras, los administrativos, todos estaban súper como empilados con esto, súper involucrados en el proceso, se metieron mucho en el proceso de diseño, diseñaron mucho por nosotros. Y ya cuando esto se había instaurado el servicio de urgencia, hay muchas cosas como que yo digo que a nosotros nos toca mucho uno de nuestros grandes roles en la clínica, porque los recursos son limitados en todas las organizaciones. Ojalá tuviésemos un diseñador para cada departamento en el hospital, pero no es el caso y difícil va a ser. Entonces toca traspasar mucho los conocimientos que nosotros tenemos como diseñadores a cómo vemos las cosas, cómo observar, qué aristas mirar un problema, por ejemplo, o qué aristas debemos abrir para mirar un problema como lo vemos nosotros. O sea que armaron alguna especie de curso para administrativos y médicos. No armamos un curso, sino que ahí yo no estoy muy a favor de las capacitaciones. Creo que es parte como una inducción que uno les hace mientras está haciendo el proceso, porque ellos se sienten parte y traspasarle algunos conocimientos mientras, oye, Sergio, cuando pase esto, o fue acá, ¿cachai? Como este tipo de cosas. Y pasó algo súper interesante en la urgencia, que llevábamos, no sé, 2 semanas, 3 semanas corriendo la teleurgencia y de repente la jefa de la urgencia nos llama y nos dice, oye, los pacientes se están atendiendo en la sala de espera. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasaba? El paciente llegaba, veía que había 2 o 3 horas de espera, tomaba hora de urgencia ahí en la sala de espera, en la clínica, y se atendía en el pasillo, en la cafetería. Y hay un tema para nosotros que es legal, que tiene que ver con la protección de datos del paciente y la privacidad que tiene que tener una consulta médica. Por tanto, no podía ser que el paciente estuviera tomando una teleconsulta en medio de la sala de espera. Y ahí es donde pasa lo que yo encuentro más genial de todo este proceso, que es la jefa de la urgencia que mira el problema y dice, no, agarró un box, le metió una silla, le metió un computador y dijo, listo. El que quiera tener la teleconsulta acá se va a meter al telebox. Lo resolvió, perfecto. Lo resolvió, es MVP, resolvió el problema en el fondo desde la necesidad del usuario. ¿Y después fueron ustedes y le dieron forma a ese telebox? Sí, el telebox se acondicionó con cámara, con luces, qué sé yo, con todo el tema, pero ¿qué hubiese pasado en un entorno normal hospitalario? Te dirían, no, esto no corresponde, está contra los protocolos, hay que poner letreros por todos lados diciéndole como no se pueden tomar teleconsultas y la visión que le dieron ellos fue desde no, el usuario y el paciente necesita esto, por tanto lo soluciono, con 3 palitos y un poco de pegamento, pero lo soluciono. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas como más que yo más rescato de este proceso del trabajo con la urgencia, como el chip, el que se subieron al carro de transformar y de mejorar y de ver cómo voy solucionando el problema desde la necesidad del paciente. Entonces eso fue como uno de los momentos más ricos y seguimos trabajando con ellos hasta el día de hoy. No nos despegamos viendo los números, qué sé yo, viendo mejora. Y aparte supongo que es como una cadena, ¿no? Porque ahora que está ese telebox ahí en el hospital, la gente se le ocurre más llamar y hacer una teleconsulta si no consigue turno. Sí, se derivan ahí porque ven que el tiempo de espera es menor y vas a tener una telemedicina en menos de 20 minutos. En invierno las salas de espera acá en Chile son 3-4 horas de tiempo de espera por temas respiratorios principalmente. Entonces te dicen, oye, esperas al médico 3 horas porque no tienes fiebre, nomás no te vas a morir, o pasas a un telebox que lo resuelves en 20 minutos, te vas con tus recetas impresas para la casa, la farmacia está allá afuera y listo. O sea, entonces resuelve la necesidad en el fondo que el paciente obviamente quiere que lo oculten muchas veces, quiere que lo toquen, hay muchos pacientes que quieren que el médico los revise y eso es algo normal, pero hay un porcentaje de la población que ya consideran la teleconsulta como un método resolutivo, fondo de atención, y eso ha sido enormemente bueno para nosotros porque nos ha ayudado a ahorrar tiempos en box, en recursos, ha subido un montón en el NPS de la urgencia, que la urgencia es como el hermanito feo de las hospitales porque siempre todo el mundo quiere que lo atiendan al tiro, por tanto el NPS de la urgencia siempre es una cosa así atroz. Y se pegó un buen salto después de la implementación de la teleurgencia porque obviamente la gente estaba resolviendo de alguna manera. Así que... Y con el tiempo va a haber más gente, ¿no? Que se pasa la bola diciendo, che, tuve un buen resultado hablando por un video con un médico, eso te puede servir a vos y el otro también lo toma, ¿no?
Sí, sí, o sea, nos pasó mucho con la telemedicina nocturna que era enfocada en pediatría, que los papás, y sobre todo los papás primerizos, son muy de tener los chats de WhatsApp donde están todas las mamitas, donde están todos los papitos, y ahí se pasan los datos, po. Oye, ¿sabes qué? No sé, la alemana sacó esto, y se pasan el dato, y es un boca a boca en el fondo que se hace de una recomendación, y porque la salud también funciona muy así, o sea, cuando uno no sabe a qué médico ir, difícilmente uno googlea de todo, pero generalmente pide recomendaciones a alguien conocido, y funciona un poco así por la naturaleza, yo creo que tiene el servicio también. Totalmente. Y una de las cosas que ustedes tuvieron que hacer es esto de diseñar un triage, ¿no? El triage es el protocolo para dar un diagnóstico rápidamente apenas uno como ve al paciente. ¿Entiendo bien? ¿Lo dije bien? Sí, correctísimo. Contame de eso. ¿Cómo fue esto de rediseñar el triage para que funcione en una llamada de video? Mira, lo que hicimos más que hacerlo el triage en una, o sea, el urgenciólogo obviamente evalúa los síntomas con los que viene el paciente, pero antes de eso nosotros tenemos una pantalla previa donde lo que hicimos con todo el ejercicio que fue ir a hacer la observación en la urgencia fue ir a ver cómo el paciente se comunicaba, cómo, porque hay una distancia en el fondo en la salud y eso es algo generalmente que uno lo puede ver, lo puede ver reflejado mucho en los sitios web de la salud, que es todo muy médico-céntrico. Entonces, el paciente nunca va a llegar a una urgencia y te va a decir, tengo un fuerte dolor abdominal. O eso no va a pasar. El paciente va a llegar y va a decir, oye, me duele la barriga, me duele el estómago, me duele la guata, como decimos nosotros guata, me duele el estómago, pero hay un lenguaje mucho más coloquial y mucho más cercano desde cómo yo reconozco mi cuerpo, desde cómo yo reconozco las partes o las zonas de mi cuerpo, cómo yo señalo, cómo en el fondo, cómo yo entiendo y comprendo la intensidad de un dolor, por ejemplo. Y lo que hicimos fue con los urgenciólogos enlistar todos aquellos síntomas o afecciones que podían ser atendidas vía telemedicina, ¿ya? Y enlistamos con ellos y toda una lista de síntomas y las cosas que no se podían ver por telemedicina, que también era súper importante decir tanto sí, tanto qué cosas sí, qué cosas no. Y en el trabajo de enlistar fue, no sé, el médico te decía como, nosotros podemos ver dolor abdominal por telemedicina, y nosotros como ya, dolor de estómago. Porque en el fondo cuando estuvimos haciendo la observación, muchas de las cosas y los registros que tenemos es como el paciente decía sus síntomas. Oye, me duele la cabeza, me duele no sé qué, Entonces nosotros todo ese registro nos lo llevamos para la interfaz, para que el paciente al encontrarse dijera como, yo reconozco que tengo este dolor que se describe de esta manera. Y además tuvimos que poner soportes de la escala de EVA, que es la escala de dolor que es del 0 al 10, cuando te dicen como del 0 al 10 qué tanto le duele, donde 10 es el insoportable y 0 es nada. Tuvimos que poner en el fondo cómo era el dolor percibido, qué cosas, no sé, cómo identificar una deshidratación, cuánto cosas tan como que uno diría como es necesario como de explicar al paciente cuántas veces tiene que vomitar para efectivamente tener que ir a la urgencia, por ejemplo. Y tuvimos que listar todas esas cosas tanto para los adultos como para los pediatras, para el pediátrico, paciente pediátrico. Y después de que el paciente identifica ese síntoma que tiene, se va a otra pantalla donde le mostramos las cosas que no, como tienes dormido el brazo derecho, el brazo izquierdo, estás con taquicardia, te cuesta respirar, qué sé yo, un montón de síntomas. Y si no tienes nada de eso, te deja pasar a reserva recién, ¿ya? Porque en el fondo son signos de alerta que pueden implicar una situación que tiene un tiempo de reacción súper acotado que necesitamos que la persona que tiene que ir presencialmente, efectivamente. Entonces... O sea que hay una interfaz que ustedes diseñaron para que el paciente se autoevalúe. Se autoevalúe, efectivamente. Antes de ir a la telemedicina. Exactamente, porque en el fondo hacer una persona que triachara pacientes no era tan sencillo, no la conexión, sino como el disponibilizar una enfermera antes de cada telemedicina para triachar al paciente. Era más fácil nosotros traspasar ese conocimiento hacia los pacientes, a dar un espacio acotado en el fondo de sintomatología y patologías que pueden estar pasando y que el paciente se autorreconozca, se autodiagnostique de alguna manera y pueda pasar a la teleconsulta. Una de las cosas que me gustó cuando vi tu presentación es que decís que estás a favor de la fricción en la salud. ¿A qué te referías? Mira, creo que ya aquí siempre me tiran, yo me tomateo sola, digo yo, como cuando estoy revisando interfaces con los chiquillos, con mi equipo, siempre a nosotros como diseñadores de experiencia nos enseñan como todo seamless, todo frictionless, todo que ojalá el usuario no se dé cuenta que compró los zapatos. Ya eso es como
el principio con el que a uno lo educan dentro del mundo de la experiencia de usuario, que ojalá sea lo más suavecita en la pasada, pero me pasa que los procesos los procesos de reservar una hora, reservar un procedimiento, no sé, te tienes que hacer una endoscopía, por ejemplo, que es un proceso que tiene una preparación compleja. Necesitas generar conciencia de las acciones que está tomando la persona. Entonces, no se puede hacer un proceso frictionless. Yo creo que hay microinteracciones o cosas pequeñas dentro del flujo que pueden hacerlo más rápido, que son los patrones básicos. Por ejemplo, rellenar un formulario, obvio que tiene que ser algo fácil, ¿sí? Pero hay momentos donde uno tiene que generar conciencia, parar, detener al usuario, molestarlo un poquito. Como esto te va a molestar un poquito, como cuando te van a sacar sangre, esto te va a molestar un poquito, pero va a salir. Como estar seguro de que la persona está leyendo bien las instrucciones y no está poniendo cualquier cosa, como a eso te referís. Efectivamente, y uno de los principales, yo creo que donde empezamos a hacer el ejercicio fue en el proceso de vacunación de COVID acá en Santiago, que no sé cómo fue en otros países, pero acá era como el calendario de vacunación, era una cosa que la gente del mundo de los contenidos le daban ganas de agarrarse a cabezazos contra un muro, porque te decían como personas de entre 55 y 45 años, sin patologías, y que estén embarazadas, pero que no hayan recibido la dosis anterior una mezcolanza de información que uno se quedaba recalculando como Waze, ¿cachai? Como calculando como Waze, como que ¿qué me está queriendo decir esta persona? Y ahí nosotros empezamos a hacer como arquitectura de información y ciertos procesos de interacción como de hacerle un párele, así como, necesitamos que cumplas estas condiciones, si no, no te vamos a vacunar. O sea, si no, nos reservamos el derecho en el fondo a administrarte la vacuna, que era un tema súper importante, fue un tema súper importante en los últimos 2 años, en el fondo, después de la pandemia. Y ahí empezamos nosotros a practicar este tema de la fricción, como empezar a friccionar ciertos procesos, empezar a friccionar como... Y nos trajo buenos resultados porque estábamos generando conciencia y empezaron a bajar los errores de agendamiento, empezaron a bajar los errores de entender ciertos contenidos, ciertas cosas. Entonces, ahí yo por eso estoy a favor de la fricción en salud, porque de repente son procedimientos complejos los que los pacientes se van a enfrentar. No sé, nos pasa ahora que estamos trabajando en flujo de endoscopía, por ejemplo, para hacer agendamiento de endoscopía, y la endoscopía tiene un formulario, unas preguntas de seguridad, como le decimos nosotros, bien complejas, como oye, ¿tienes alguna patología de tal y tales características? Oye, no sé qué, como hartas preguntas porque es necesario para el éxito del procedimiento. Y ahí yo a los chiquillos, a mi equipo, les digo, no, paren el usuario, párenlo aquí, moléstenlo, explíquenle lo que es, no sé, un stent, que es parte de las cosas que tiene que declarar el usuario si es que tiene dentro del formulario. Eduquemos al paciente, o sea, no solamente que responda a las cosas que queremos que responda, sino que impartamos un poquito de educación también para que las personas adquieran conocimiento del procedimiento y muchas veces desde su propio cuerpo también, como de cómo funcionan ciertas cosas, de cómo entender ciertos conceptos, porque creo que tenemos un rol de educación súper importante, de algo a lo que no estamos ajenos, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso creo que estoy tan a favor de molestar un poquito al usuario, como no hacerla tan fácil. Esta entrevista es parte de las listas Diseño UX, Diseño de Servicios, Chile y Diseño y Salud. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, puedes contactarte con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Me pareció muy interesante cuando Daniela propone diseñar con fricción para generar conciencia de las acciones. Es importante generar conciencia, detenerse y parar, que todos entendamos a qué nos estamos comprometiendo, por qué estamos rellenando un formulario, qué consecuencias tiene lo que estoy eligiendo. Muchas veces que los diseñadores de experiencia proponen una interfaz, el criterio es que se haga con la menor cantidad de clics posibles, de la manera más rápida y eficiente. Que la persona no se distraiga y llegue al final rápidamente. Darle ritmo a la interacción para que no dude.
cuando en salud no se trata de velocidad, sino de entender situaciones complejas en un área donde muchos de nosotros no nos formamos. La gran mayoría de los pacientes no son personal de la salud. Estudiamos otras cosas y necesitamos ir más lento para entender mucho de lo que nos pasa. Sigamos ahora escuchando a Daniela, que tiene mucho más para contarnos. Entonces, si vamos a hacer un resumen de cuál es, en tu perspectiva, el rol de un diseñador de experiencia en el sector salud, hablamos de esto de transmitir habilidades o capacidades de diseño a otros colegas que no vienen del diseño. Tenemos un rol como educadores. ¿Qué más? Yo creo que hay una parte importante que era lo que te comentaba hace un ratito, que tiene relación de empezar a trabajar y a sacarle lo médico céntrico, a nosotros ayudar, si bien hay un trabajo por parte del equipo médico, de los especialistas de la salud, de acercarse a los pacientes, ¿cierto? El médico muchos años tuvo esta visión de ser este ser inalcanzable, como el médico, el Dios en el fondo, que tenía todo este conocimiento. Y cómo nosotros desde el diseño cortamos esa brecha, cortamos esa barrera, en el fondo, como entregamos conocimientos, educación, contenidos comprensibles, que la persona no se sienta tonta cuando está tratando de leer algo de salud. Porque creo que es grave generar una brecha de yo estar leyendo una patología o de algún síntoma que estoy teniendo en mi cuerpo, que me siento mal. Además, vengo en una situación vulnerable, que eso es algo como que yo siempre le digo a los chicos de mi equipo. El paciente, cuando entra a nuestro sitio, a nuestra aplicación, probablemente no se siente bien, probablemente le duele algo, probablemente está nervioso por los resultados de un examen. O sea, en el mejor de los casos está haciendo un chequeo preventivo y viendo que está todo bien, pero generalmente cuando uno pide una hora al doctor, uno toma una hora, un turno al médico, no te sientes bien o tu hijo está enfermo, o sea, tienes una preocupación y uno viene con un nivel de estrés como importante, ¿ya? Y eso es algo como de lo que nos tenemos que hacer responsables y tenerlo como súper consciente. No es el mismo mood cuando uno se va a comprar unas zapatillas, cuando uno se va a comprar un pasaje. Obviamente es distinto el mood en el que viene el usuario, está contento. Aquí muchas veces no tenemos al usuario contento. Están viendo situaciones complejas y creo que el desarrollar la empatía real, desarrollar flujos que generen contención a los pacientes, y que acerquen a los pacientes a su médico o al equipo médico que nosotros necesitamos es clave. O sea, yo creo que eso es somos un puente necesario de acercar la salud también a las personas y que no sean tan ajenos a ese proceso que es tan de uno. Perfecto. En el futuro, ¿qué otras cosas podríamos estar haciendo que en este momento no estamos haciendo los diseñadores en el sector salud? En el sector salud, yo creo que tenemos una oportunidad importante de intervenir otro tipo de procesos de repente, porque ahora estamos muy arraigados como a optimización de procesos, fichas clínicas, qué sé yo, rediseños del sitio, tomas de turnos, como cosas súper basic, ¿ya? Como cosas súper básicas para que el usuario y el paciente pueda operar bien en el sitio o pueda operar bien la ficha clínica, pero creo que hay procesos y procedimientos que a lo mejor nosotros podríamos no encabezar, pero sí ser un aporte. Por ejemplo, se hace mucho, por ejemplo, construcción de vías clínicas. ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, para la vía clínica de maternidad? Por ejemplo, en el caso por poner un ejemplo. ¿Cuál es el proceso estándar que tiene la clínica para llevar a cabo un embarazo, por ejemplo? Quizás nosotros podríamos aportar desde la experiencia para darle una mejor experiencia a esas mamás, por ejemplo. A lo mejor hay parte de un proceso y de que nosotros podemos identificar que la mamá necesita una consulta de telelactancia a los 3 días de que ya se fue a la casa. De fondo para aportar ese proceso porque necesita esa contención. Y ese tipo de cosas creo que nosotros podemos como de repente darle valor a esos procesos que de repente se empiezan a escapar del diseño y se empiezan a acercar a lo clínico. Como algo más proactivo, que podríamos ofrecer servicios de una manera proactiva. A lo clínico, o sea, por ejemplo, de repente incluso podríamos ver cómo ayudar a codiseñar una consulta.
porque en el fondo todos tenemos la concepción de la consulta, de sentarnos con el médico, te revisa los exámenes, te da instrucciones y te dice, ya Mariana, desde ahora te vas a tomar toda esta patillita todos los días en la mañana, todos los días en la tarde y tienes que salir a caminar 1 hora. Y tú te vas con esa instrucción, y a nosotros nos pasa porque hemos visto también temas de comportamiento con los pacientes, y de repente pasa que te dan metas inalcanzables, pues. De repente te dicen, como tú decís, ¿cómo, en qué minuto voy a caminar 1 hora al día, por ejemplo? Y dentro de lo que estaba leyendo, también estaba revisando otras cosas, cómo se puede generar un codiseño de alguna manera de mi tratamiento. De que yo pueda poder poner, por ejemplo, metas alcanzables, de que el paciente se sienta absolutamente parte de lo que se está comprometiendo y también lo sienta propio. Como yo creo que se podría dar de repente codiseñar en el fondo temas más amables desde intervenir la papelería que se dan en esas consultas hasta protocolos de cómo de experiencia en el fondo podemos engatusar de alguna manera al paciente para que pueda cumplir con su tratamiento, para que pueda tener mayor adherencia a las instrucciones que le está dando el médico. Porque nosotros tenemos la visión desde el humanista, en el fondo, cómo funciona muchas veces el comportamiento humano. Aquí yo digo que los médicos son unos expertos en ese sentido. Conocen todas las mallas, les decimos nosotros, pero los sinónimos de mallas, como todas las cosas, las triquiñuelas que tienen los pacientes, como para no hacer las cosas, para porfiar un poco. Y son unos expertos, los identifican, pero perfecto. Pero de repente, desde que un poco lo que nos pasa, cuando ellos nos aportan una visión desde fuera, de repente nosotros también podemos aportar una visión desde otra perspectiva y que puede enriquecer finalmente la experiencia de ese paciente dentro de una consulta, etcétera. Bueno, hay muchos diseñadores trabajando en esto de la comunicación, ¿no? Que muchas veces te dan muchas instrucciones en más un diagnóstico en muy poco tiempo, entonces que cuesta digerirlo, ¿no? Que a veces no solamente son las mañas del paciente, sino que no todo se entendió. Que hay tantas instrucciones y tampoco se entendieron los porqués de por qué tengo que ir a caminar 1 hora, de qué es lo que me beneficia. Entonces quizás camino 45 minutos. Entonces, en cómo mejorar la comunicación es algo que los diseñadores están ya trabajando y podríamos aportar más, creo. Decime, en estas cosas de salud y diseño, ¿qué recomendás leer, escuchar, mirar? Tengo varios libros de diseño en salud acá en la casa que me los he ido comprando a poco. El Design with Care, que de hecho lo tengo acá encima, que es de Peter Jones, de Rosenfeld. Design with Care, que es este que está aquí. Que está interesante, ahí están tocando varios puntos en el libro como de otros espectros. Tengo también el Health Design Thinking, también que muestra como casos de diseño aplicados en otros hospitales en el mundo. Tiene 2 versiones el libro, ya salió la segunda, que es bien interesante ver otras realidades y cómo solucionan en otros hospitales los mismos problemas. Y todos los hospitales tenemos los mismos problemas y los pacientes funcionan igual. Y estoy sabiendo porque no me lo sé de memoria. Discovery Design se llama. Design Thinking for Healthcare Improvement, que es de salud también. Y también muestra, algunos casos, algunas formas de cómo empezar un proceso de discovery en salud. Es súper interesante el libro, como métodos, herramientas, tecnologías. Y hay otro que ya es parte más del magíster, de lo que te estaba contando, del magíster que estoy haciendo, que se llama Understanding the Sociology of Health, que habla de la sociología de la salud. Y habla desde el lado más de la perspectiva con ejemplos, te va mostrando un poquito cómo funciona la sociología de la salud, que es todo un mundo para el mundo de la sociología, o sea, es todo un caso de estudio. O sea que evidentemente hay poco en castellano. Hay súper poco en castellano. Esto está el libro que tienes tú, El diseño de salud, y hay otro que me compré ahora, un libro que me trajo una amiga desde España, que se llama como El diseño necesita, la salud necesita el diseño, una cosa así, y es un libro que viene lleno de ejemplos es un libro gordo, en el fondo bien ancho, que viene lleno de ejemplos de cómo el diseño ha aplicado en casos de salud, desde la publicidad en el fondo hasta cosas más cototas, más complejas. Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Daniela propone que exista el codiseño en el tratamiento. Eso nunca lo había escuchado. Creo que me voy a sorprender mucho el día que me digan, bueno, vamos a diseñar tu tratamiento.
En general, hay mucha estandarización e incluso la lista de las instrucciones está ya lista para ser impresa antes de que llegue al consultorio. Y una como paciente hace muchas interpretaciones y acomoda lo que le dicen a lo que una cree que le dicen. Por lo menos a mí me cuesta mucho seguir instrucciones a rajatabla. Y tengo entendido que no soy la única. Me olvido una parte, hago hincapié en otra y vuelvo a la consulta y me doy cuenta de lo que hice bien y lo que no. Esa idea que los pacientes nos sintamos parte y entendamos a qué nos comprometemos está muy bien, porque los tratamientos son una negociación, incluyendo la negociación que una hace consigo misma para seguir las instrucciones. Como toda negociación, escuchar a las partes que intervienen es fundamental. Y si los tratamientos son largos, es difícil porque las posiciones van cambiando y una se va conociendo en relación a las consecuencias. ¿Cómo reaccionamos cuando ya estamos mejor? ¿Seguimos haciendo lo que nos sugirieron? Todo esto hay que diseñarlo y pensarlo en conjunto, con los pacientes, que van a su vez cambiando de maneras de entender y enfrentar su enfermedad. Terminemos acá con una frase de Daniela: la salud necesita diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.